Estudios Nacionales, a los señores oficiales generales y almirantes, oficiales superiores, profesionales civiles, diplomados en altos estudios nacionales e invitados especiales que nos honran con su presencia en la sala, así como en la plataforma virtual Zoom. Tengan todos ustedes muy buenos días. Un saludo especial al señor almirante don Douglas Extremadoiro, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas de la Nación. Asimismo, un saludo especial al señor coronel, diplomado de Ingeniería Militar, don Ricardo Montes Román, presidente departamental de la Unión de Militares en Servicio Pasivo de las Fuerzas Armadas de la Nación. Un saludo a los agregados militares del Paraguay, del Perú y de la República del Brasil. Resaltamos la presencia también de los alumnos de la Escuela de Comando y Estado Mayor Naval, a los suboficiales y sargentos de la Escuela de Perfeccionamiento de la Armada. Tengan todos ustedes muy buenos días. Al inicio del presente programa, en el del conversatorio denominado Conciencia, Reivindicación e Integración Marítima, serán las palabras de bienvenida a cargo del señor coronel, diplomado en altos estudios nacionales, don Gustavo Adolfo Terán Cortés, presidente del Directorio Nacional del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales. Señor almirante, don Douglas Extremadoiro, presidente del Directorio Nacional del Cuerpo de Generales y Almirantes del Servicio Pasivo a nivel nacional, señor coronel, diplomado en Ingeniería Militar, don Ricardo Montes, presidente del Directorio Departamental de la Paz de la Unión de Militares del Servicio del Pasivo, señores oficiales superiores, señores agregados militares de las repúblicas del Perú, Paraguay y el Brasil, distinguidos oficiales cursantes de la Escuela de Comando de Estado Mayor Naval y señores suboficiales y sargentos cursantes de la Escuela de Perfeccionamiento Naval. Asimismo, saludar a nuestros expositores a través del vía Zoom, al señor almirante Waldo Calla, quien nos sigue en este momento desde la ciudad de Santa Cruz, como también saludar al señor almirante Yamil Borda Sosa, excomandante de nuestra Armada Boliviana, como también lo fue el señor almirante Waldo Calla, y también saludar y darle la bienvenida a nuestro expositor, el abogado experto en relaciones internacionales, el doctor Luis Rojas Martínez. A nombre del Directorio Nacional del CEDAEN, deseo reiterarles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este auditorio que se viste de gala con su presencia y que particularmente ustedes son quienes resaltan esta actividad que tiene un solo fin, el de no solamente generar conciencia en el aspecto de la reivindicación marítima y buscar estrategias que permitan a Bolivia seguir llevando adelante su demanda marítima en el orden internacional, sino también que la población boliviana pueda recibir esta información que permita fortalecer esa conciencia marítima a través no solamente de este tipo de conferencias, sino particularmente a través de políticas públicas en el ámbito de la educación que permitan a nuestros niños, a nuestros estudiantes, a universitarios y a los profesionales mantener viva y latente en su memoria no solamente los aspectos históricos que cada 23 de marzo, ¿no?,
vemos desfiles, discursos, pero después, al cabo de un año, no se hace nada. Este conversatorio tiene además el propósito de dar continuidad a un otro conversatorio que realizamos el año pasado, en el cual analizábamos la situación geopolítica que vivía el mundo antes, durante y después de la Guerra del Pacífico, antes de la invasión chilena. Como también analizamos brevemente con expositores que nos acompañaron el año pasado, como el coronel Juanito Aldazosa, que está presente acá también, el almirante Yamil Borda, para poder analizar la conducción terrestre y naval de la campaña militar en el Teatro de Operaciones del Pacífico. Pero no nos contentamos simplemente con eso, sino hicimos un análisis de todos los tratados, convenios firmados con Chile antes, durante y después de la campaña del Pacífico, incluyendo la demanda marítima presentada por el gobierno del expresidente Evo Morales ante la Corte Internacional de Justicia. Y hoy daremos continuidad a ese análisis y reflexión, pero particularmente habiendo elegido estos tres temas, el de la conciencia, la reivindicación y la integración marítima, entendiéndose como conciencia marítima a la comprensión y aprecio de la importancia del mar y sus recursos para el desarrollo de un país, entendiéndose la reivindicación marítima como todas aquellas acciones diplomáticas en el ámbito de los organismos internacionales de manera legal y política sobre áreas específicas de aguas y territorio marítimo que perteneció a Bolivia desde su fundación y durante, obviamente, antes de la colonia. Y finalmente, entendiendo la integración marítima como la concentración y cooperación entre regiones y países para aprovechar de manera conjunta los beneficios de los recursos marítimos. Es, en ese sentido, distinguidos oficiales, distinguidos agregados militares, distinguidos profesionales civiles que hoy nos honran con su presencia, alumnos cursantes de las diferentes escuelas de nuestra Armada Boliviana, sean bienvenidos a este conversatorio y estamos seguros que con su aporte, con sus opiniones, al finalizar las presentes exposiciones, sacaremos conclusiones que posteriormente serán publicadas en medios de comunicación social. Nuevamente, muchas gracias por su presencia, sean bienvenidos y nuevamente agradecido a nombre del director nacional del CEDAEN a nuestros opositores. Muchas gracias. A continuación, se dará a conocer la metodología a seguir en el presente conversatorio, para luego dar lectura al currículum vitae del señor almirante del Servicio Pasivo, don Waldo Calla Gutiérrez, con el tema Conciencia Marítima. El procedimiento para realizar las preguntas será levantando la mano para el personal que se encuentra en el auditorio del CEDAEN, y los participantes que se encuentran en la sala virtual deberán hacer uso del emoticón correspondiente a quienes se le concederá la palabra. Quiero recalcar que las preguntas deben ser puntuales para dar lugar a que nuestros expositores puedan dar la respuesta correspondiente. Las preguntas vía Zoom serán hechas en forma escrita. El currículum vitae del señor almirante Waldo Leonel Calla Gutiérrez es el siguiente.
Ha realizado su formación académica desde la preparación de su formación en el básico, secundaria y pregrado en la Escuela Naval del Perú, del Callao, egresado como alférez, egresado como licenciado en Economía en la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, licenciado en Ciencias y Artes Navales de la Escuela Naval Militar de Bolivia, Escuela de Aplicación Naval en La Paz, graduado de honor, Escuela de Guerra Naval en La Paz, graduado de honor, egresado como oficial de Estado Mayor en Navy Staff College en San Antonio, Texas, suficiencia en el idioma inglés, Universidad de Defensa en Washington, D.C., Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, curso de Administración de Recursos de Defensa, Escuela de Altos Estudios Nacionales en La Paz, Magíster en Seguridad, Defensa y Desarrollo, diplomados, diplomado en Educación Superior, diplomado en Educación Superior en la UNFA, diplomado en Liderazgo en la UNFA, diplomado en Medio Ambiente, Recursos Hídricos, diplomado como técnico superior en el idioma inglés, Ministerio de Educación, diplomado como técnico superior en análisis estadístico, Universidad Mayor de San Simón, diplomado de Estado Mayor Naval en Bolivia y en los Estados Unidos, licenciatura, licenciado en Ciencias y Artes Navales de la Escuela Naval Militar de Bolivia, licenciado en Economía en la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba. Tiene la maestría en Seguridad, Defensa y Desarrollo. Otros cursos realizados por el señor almirante Leonel Calla Gutiérrez, curso de operaciones conjuntas en Winsec, Fort Benning, Georgia, Estados Unidos. Cursos de buceo en el CIBA, España, y otros de índole militar. Cargos administrativos, comandante de batallón de la Escuela Naval Militar, gerente de la Universidad Operativa de Servicios de Transportes Navales, gerente general de la Corporación de Seguro Social de las Fuerzas Armadas, director nacional del Registro Internacional Boliviano de Buques, jefe de Estado Mayor y comandante general de la Armada Boliviana. Libros publicados: Economía de Defensa, la Defensa Nacional, un bien público, estudios sobre asignaciones presupuestarias del sector de defensa, Manual de Tradiciones Navales de la Armada Boliviana, año 2004. Es un currículum resumido del señor almirante Waldo Leonel Calla Gutiérrez. Señor almirante, la palestra es suya, puede dar inicio al primer tema del presente conservatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, deseo expresar un saludo a los miembros del CEDAE, a los panelistas y al distinguido auditorio conformado por señores almirantes, generales y cuerpo diplomático del país. Quiero primero verificar si en la pantalla está todo correcto. Bueno, si eso es así, voy a abordar este tema analizando qué es la conciencia marítima, y necesariamente tenemos que abordar las definiciones sobre los intereses marítimos y el derecho internacional marítimo, como también abordar algunos hechos históricos que nos van a dar referencias importantes sobre la conciencia marítima. En ese orden, la conciencia o conciencia, como tenemos dos términos que son diferentes, pero ambos tienen que ver con lo marítimo, vamos a identificar que la conciencia es la actitud moral del hombre, si es que ha hecho bien o mal referente a sus acciones. En realidad hay un término que dice tengo la conciencia tranquila, ¿no? Eso significa que sus acciones han estado en el marco de lo correcto y de lo bien. Y la conciencia con ese
se refiere al tema mental, al cerebro, que toman conocimiento de la realidad. Entonces, antes o después de hacer esta aclaración, al hablar de conciencia marítima estaríamos involucrando de una conciencia moral involucrada con las acciones tomadas respecto al mar, lo que se ha hecho respecto al enclaustramiento marítimo y lo que queda por hacer, ¿no? En ese orden, la conciencia marítima definiremos como el conjunto de conocimientos, imágenes, experiencias, actitudes y valoraciones que hemos tenido acerca del mar, de las áreas adyacentes, de sus recursos existentes y de su potencialidad. Maha, en su libro Influencia del Poder Naval, dice que es la expresión que tienen los habitantes del grado que dependen del mar para la vida y seguridad, además de conocer el paso inicial y necesario para fortalecer el poder marítimo. Les decía que hay algunos términos que tenemos que conocer, pero es bueno recordar al auditorium que no es naval, para que entiendan mejor de lo que se está hablando. El poder marítimo es la suma del poder naval y los intereses marítimos. El poder naval vamos a entender como las unidades navales o los buques que tiene una armada o una marina y las bases o los puntos que sirven precisamente para sostener y asegurar el desarrollo de los intereses marítimos. Y los intereses marítimos vamos a entender como intereses nacionales que se hayan vinculados con el uso del mar. La suma de estos dos nos da el poder marítimo, que es la capacidad del Estado para hacer uso del mar en su proyección política, económica, militar. En las épocas de la colonia, los territorios de los países eran amorfos y en tiempos de la independencia remarcaron a nuestra América para establecer los límites entre unos y otros. Con Chile se debatían los paralelos desde el grado 23 al 24, y como países recién independizados, cada uno sentía la necesidad de fortalecer sus economías, y esa precisamente fue la razón de la guerra. El virreinato del Perú en 1810 comprendía ese gráfico que está en el lado izquierdo, y por épocas también adjuntaba la audiencia de Charcas, que su base era en Sucre. Luego se estableció el virreinato de Río de la Plata, donde se dividieron en audiencias, y la audiencia de Charcas pasó a depender de este virreinato. La corona española dividió en audiencias, les decía, y también en capitanías. En la parte verde es la capitanía de Chile. Pero el mapa que manejaban en Chile es que está al lado derecho, donde ustedes pueden ver, difiere del mapa que tenía la audiencia del Río de la Plata. Ellos consideran un amplio margen de territorio de nuestra América. Las costas marítimas en el Pacífico han sido más de 80 millas, 80 leguas, por decir 400 kilómetros de costa marítima. En esa costa se encontraba Antofagasta, Cobija, Tocopilla,
Mejillones, que eran poblaciones muy cercanas a Potosí. Un hecho histórico de resaltar es el que el 11 de noviembre de 1825, el general Antonio José de Sucre, a pedido del libertador Bolívar, ordenó al coronel Burdett O'Connor realizar un reconocimiento de la costa de Atacama, precisamente para determinar qué puerto debería ser el mejor para designarlo a la nueva república fundada. En esa inspección, el coronel O'Connor informa que Cobija reunía las mejores características. Y por un decreto, el libertador Bolívar, pues el 28 de diciembre de 1825, habilita al puerto de Cobija como Puerto La Mar, en homenaje a un prócer colombiano. Nuestra primera constitución política, de 1826, en el que el general Sucre, conocedor de la importancia del mar, crea una escuadra naval para resguardar la parte marítima. El artículo 141 de esa Constitución decía que habrá en la República una Fuerza Armada permanente. En el 142 estipulaba que la Fuerza Armada se compondría del ejército de línea y de una escuadra. Según la acepción naval, el término escuadra representa al poder naval de una nación. En otro entendido, o en el entendido nacional, sería la Armada Boliviana. También Sucre ha creado 3 secretarías o 3 despachos: el despacho de Hacienda, el despacho de Gobierno y el Ministerio de Guerra y Marina, que ha presentado al Ministerio o al Congreso un proyecto de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, donde reconocía precisamente a la escuadra, que era una institución dependiente del Ministerio de Mar, de Guerra y Marina. Durante el gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz, ya se conforma una escuadra de guerra en base a unidades peruanas. La corbeta Libertad, que estaba al mando del alférez de fragata Diego Poblín, el bergantín Congreso, cuyo comandante de esa unidad, el alférez de fragata Francisco Guzmán, se constituyó en el primer capitán de Puerto Cobija. El poder naval en la Confederación se ve fortalecido con la adquisición de otros navíos, como la corbeta Confederación, que estaba al mando del capitán de fragata Jorge French, que fue adquirida con fondos provenientes del Tesoro de la ciudad de La Paz; la corbeta Socabaya, comandada por el capitán de fragata Juan José Panizo; el bergantín Fundador, el comandante era el capitán Domingo Valle; los navíos Arequipeño y Junín, y otras embarcaciones. Santa Cruz, paralelamente a la compra de estas embarcaciones, dispuso el reclutamiento de jóvenes de Bolivia para enrolarse en la Marina de Guerra. En diciembre de 1837, el periódico El Boliviano, en su texto original, invita a los jóvenes bolivianos a enrolarse en la Marina de la Confederación, debiendo para el efecto presentarse a la comandancia general de cada departamento, para lo cual ordenó que los prefectos corran con gastos de transporte y alimentación hasta que este personal llegue a Tacna. En el periodo de la Confederación, el país contaba con un importante número
ya de navíos de guerra. Pero cuando se disuelve la Confederación, esta flota también desaparece y los navíos se reparten entre el Perú y Bolivia. Nuestra Marina para el año 1844 estaba conformada por el guardacostas General Sucre, el bergantín María Luisa y el cañonero El Morro. Y también teníamos una marina mercante con varios transportes de carga y pasajeros, como el Potosí, Bolívar, Chachacoma, López Lama y muchos otros, que se dedicaban al transporte comercial en toda nuestra costa marítima. Nuestro país, desde inicios, ha tenido una rebosante economía con respecto a la explotación de los minerales en Potosí, factor que nos ha impulsado a tener una hegemonía política y económica en esta parte de la América, que ha fortalecido también a la Confederación Perú-Boliviana en esa época. Esta economía doméstica al entorno de Potosí, donde Cochabamba, Tarija, Sucre y todos los valles de alrededor, se han constituido en los graneros de Potosí y se ha formado un corralito andino porque también la cordillera de los Andes, un obstáculo natural para llegar a nuestras costas, ha hecho de que no se tenga una visión concreta, clara y marítima de nuestro litoral boliviano. Los minerales se sacaban a lomo de bestia hasta Arica, hasta Cobija. Entonces podemos indicar que el país, luego de la Confederación, no estaba en la problemática del mar, estaba involucrada en la producción minera y el control del poder central que se debatía entre Sucre y La Paz. Por tanto, el ímpetu de conciencia marítima inicialmente generado en la República se ve disminuido con este accionar. En 1865, un altercado de terratenientes peruanos y emigrantes vascos deriva en la presencia de la flota española frente a las costas peruanas, que en represalia a un desaire oficial a sus representantes diplomáticos realizado en esa época, toman posesión de las islas de Chincha, que eran grandes depósitos de guano, e izan la bandera española. Por este hecho se suceden manifestaciones en Valparaíso, en Chile, y ultrajan la bandera española. Ante este hecho, la flota española se constituye en Valparaíso y exige al gobierno chileno las disculpas del caso. En este trance, el apuro, Bolivia no tenía relaciones con Chile, relaciones diplomáticas, y hace un acuerdo con Argentina, Perú y el Ecuador en toda la costa de autodefensa contra la flota española. El presidente Melgarejo, al tomar conocimiento de este hecho, tiene una actitud muy generosa, ofrece a Chile ponerse de su lado y les envía pertrechos y municiones para tal cometido. Por esa actitud, el canciller chileno declara ante su Congreso que el gobierno boliviano, haciéndose superior de las desavenencias, ofreció un noble ejemplo de fraternidad americana y dio la medida de la elevación y generosidad de sus sentimientos.
Y por estas acciones, más tarde Chile ha ofrecido a Bolivia la disposición de aceptar la frontera que Bolivia señalara en el mapa. En esa oportunidad, el presidente Melgarejo, no sé por qué razones, dejó pendiente esa facultad que podía haberse definido claramente los límites entre estos dos países. Por otro lado, Melgarejo, el 22 de octubre del año 1868, fundó el puerto de Antofagasta, porque su función se debió a razones de orden comercial, aduanero, porque la explotación de minerales, el cobre, la plata y el salitre, requerían de la comercialización, y precisamente esta actividad es la que despertó una ambición al pueblo chileno. Cuando hablamos de conciencia marítima, debemos entender que la conciencia no solamente debe ser del pueblo, más bien se debe remarcar la conciencia en los líderes políticos. Les decía que si Melgarejo hubiese tenido una visión clara de lo que se le ofrecía, hubiera zanjado probablemente el problema marítimo y se hubieran solucionado los problemas de delimitación con Chile. Este es un sello de la Compañía Boliviana de Navegación de 1870. Allí hay unas fotos del puerto de Cobija, una foto actual aérea y una foto antigua. Y esta es una vista frontal del puerto de Cobija. El 23 de abril de 1869, mediante una resolución suprema, Melgarejo también instituye el uniforme del personal de la Marina. Ustedes han debido ver en los diferentes actos del 23 de marzo llevados a cabo en la Plaza Baroa, los cadetes de la Escuela Naval visten este uniforme. Ese era el uniforme dispuesto con esta resolución suprema, y los oficiales vestían una leva con los grados y los botones dorados y una gorra con visera con camisa blanca y un chaleco. Entonces podemos apreciar de que en los primeros años de la vida republicana, en Bolivia se estructuraba una marina, ya que desde la fundación del puerto de Cobija había una organización a través de una capitanía de puerto, la misma que estaba conformada por un capitán y 4 marineros. Esta capitanía, además de sus funciones específicas, tuvo también que cumplir funciones de policía portuaria. El organizar un puerto constituye una de las primeras manifestaciones de la conciencia marítima. Este acto resaltó en la ciudadanía el valor y los beneficios que implicaban el guano y el salitre como recursos marinos. Nuestra población del litoral comprendió y aceptó que las actividades inherentes al empleo de los recursos de nuestro mar tenían un beneficio para ellos y para el país. Ya en la presidencia, esas fotos son precisamente algunas de las instalaciones de la época. De la foto izquierda es la antigua subprefectura boliviana en Tocopilla, y abajo está el templo parroquial de Cobija. El de la derecha es cuando sucedió el terremoto y el de la izquierda es el que está reconstruido en 1877. En la parte superior tenemos la epopeya del Huáscar. Esos son los buques de la época. Y Adolfo Vallivian tenía una visión sobre la potencialidad de la Marina chilena y tramita y decide obtener un préstamo para precisamente cubrir todas las deudas
que se contrajeron los gobiernos anteriores y con parte de ellas comprar este tipo de buques como los que tenemos en batalla. Pero el Congreso no le aprobó esta decisión al presidente Adolfo Valdiviano. Eso ocasionó una marcada disminución en el poder naval y la incapacidad de que Bolivia pueda hacer frente a la flota chilena en la época de la invasión. Podemos decir entonces que el poder marítimo desarrollado llega a ser un factor fundamental y está ligado a la existencia del pueblo. Cuando el poder marítimo es capaz de aprovechar lo del mar, los lagos y los ríos y sus múltiples formas de utilización que representan, y al mismo tiempo comprender que los espacios acuáticos no son simples reservorios naturales, por el contrario, se constituyen una fuente de recursos naturales y vías de integración de un país o el resto del mundo. La decisión de Bolivia de establecer un impuesto desencadenó en la invasión chilena. La escuadra boliviana, antes de la guerra, estaba conformada por el guardacostas Sucre y Junín, el bergantín María Luisa, el cañonero El Morro. Luego de la guerra, el país sintió la necesidad e importancia del mar. Podemos afirmar que renace una especie de conciencia en el pueblo boliviano al constituirse en un país enclaustrado. Como vemos que cuando teníamos mar, no habíamos desarrollado una conciencia marítima, pero sí entramos en conciencia cuando perdemos nuestro mar. Después de la guerra, muchas actitudes desventajosas tomadas por intereses privados ha desencadenado en la firma del Tratado de 1904, que entre comillas restablece las condiciones marítimas de los bolivianos. Pero los intereses particulares de los mineros pesaban más que la conciencia de todo un pueblo. La minería boliviana estaba feliz de la construcción de una férrea para sacar sus minerales y de la administración binacional de las aduanas. Chile, los ofrecimientos que hizo en el Tratado de 1904, no los cumplió en toda su magnitud, y esto cegó la conciencia marítima de un pueblo. Luego del Tratado de 1904, en los primeros años, parecía que todo ingresaba a una normalidad. El fácil acceso a nuestro litoral mediante vía férrea, el transporte, el intercambio de mercaderías, generó un sentimiento de complacencia de parte del pueblo boliviano para llegar al mar. Los mineros, como les decía antes, sacaron los minerales vía férrea. Y las facilidades portuarias a inicios se fueron dando a Bolivia. Luego fueron paulatinamente restringidas. Esta actitud y esta conducta del pueblo boliviano ha generado un adormecimiento sobre el tema de conciencia marítima, digamos, casi hasta la primera mitad del siglo XX, del siglo XIX, perdón, XX, hasta que se produce el desvío del río Lauca. Después del Tratado de 1904, el país toma conciencia de ser un país sin litoral,
se empiezan a hacer algunos esfuerzos diplomáticos para retomar o volver a nuestro Océano Pacífico. En 1910 hay la propuesta de Tacna y Arica para el intercambio de territorios. En 1920, mediante la Liga de Naciones, el Tratado de Versalles, se pretende hacer una revisión del tratado. 1926, por mediación del embajador norteamericano Kellogg, tiene la iniciativa de devolver a cambio de un intercambio de territorios la parte de Tacna y Arica. Y en 1950, Bolivia pide a Chile una negociación directa. Todos esos intentos diplomáticos no han tenido una respuesta concreta al sentimiento o a la intención boliviana de retorno al mar. Nos llega después la guerra del Chaco, ingresamos a una contienda muy entre pueblos hermanos, donde el sentimiento patriótico se enraiza en el país. A raíz de la guerra nace una casta militar patriótica, que se crea un ejército donde el Ejército Nacional asume la responsabilidad de la navegación en los espacios acuáticos del país. Ante el problema del río Lauca, el gobierno de Paz en Tesoro, al no tener una unidad especializada en el manejo de los recursos acuáticos, en 1963 crea la Fuerza Fluvial y Lacustre, que hoy es la Armada Boliviana. Asumimos que la conciencia marítima ha crecido a partir de la creación de la Armada Boliviana, considerada como un tal de reivindicación marítima, que desde sus inicios fomenta y difunde en el país la concientización, renovando el impulso de cada vez para acercarnos al mar. La conciencia marítima del pueblo boliviano se ha identificado en tener una costa soberana. Desde un punto de vista muy particular, considero que no fue la mejor actitud poner nuestro derecho irrenunciable en nuestra Constitución Política del Estado. Y solo acordarnos en ciertas fechas cívicas sobre el tema marítimo. El enfoque debe estar o se ha ampliado bajo la acción de ciertas instituciones y su decidida participación en el desarrollo nacional y en las áreas de la conciencia marítima, que han multiplicado de acuerdo al accionar que el quehacer marítimo, fluvial y lacustre requiere. Como Estado ribereño de grandes sistemas fluviales y lacustres, en los cuales surcan nuestras naves de la Armada Boliviana y la Marina Mercante, se detenta ya un cierto poder marítimo, fluvial y lacustre, que tal vez no es suficiente por la falta de recursos y de decisiones políticas. En consecuencia, podemos decir que la consecuencia marítima es fruto de una evolución que está en constante proceso, es decir, que la conciencia marítima es consecuencia colectiva referida a lo que es propio del mar o de un espacio acuático. Se trata de un conocimiento reflexivo del mar en su conjunto, de representaciones, ideas, creencias e ideales tendientes al desarrollo y en la prosperidad de los pueblos.
Les decía que el incluir un capítulo de reivindicación marítima a título personal, recalco, en la Constitución, si bien manifiesta el sentir boliviano sobre el mar, repercute en una serie de consecuencias internacionales. Esto, nacionalmente, implicó adoptar una estrategia política institucional y una política exterior que ha dado principio a una estrategia o un rumbo que nos llevaría al fracaso. Dio origen a un proceso de judicialización, omitiéndose muchos aspectos legales, normativos y estratégicos que fueron desfavorables al fallo para Bolivia. Como consecuencia, Bolivia continúa sin una salida al mar, generando un rechazo por parte de Chile y que vuelve a aflorar nuevamente el tratado de 1904, indicando que con ello el asunto se habría quedado consolidado. La reivindicación marítima no termina con la introducción del capítulo en nuestra Constitución, sino en plantearnos una discusión abierta y seria para la consecución de propuestas concretas de solución al problema marítimo, considerando nuestra situación política, económica, social, y que nuestro enclaustramiento no deba ser perpetuo, pero la búsqueda del ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio es precisamente lo que ha provocado una reacción contraria y negativa por parte de Chile. El planteamiento de este escenario de negociación ante la Corte Internacional de La Haya nos ha generado escenarios hipotéticos que nos han jugado en contra. Tenemos que abordar el tema del derecho internacional marítimo y del derecho en mar para fusionar el tema de la conciencia marítima. Vamos a decir que el derecho internacional marítimo, como ustedes saben, es un conjunto de principios y normas de las relaciones en situaciones jurídicas entre los estados. El derecho del mar es el conjunto de normas que regulan los espacios marítimos. En este sentido, la ONU sobre el derecho de mar realiza 3 conferencias, donde en la primera conferencia, realizada en Ginebra en 1958, se aprobaron 4 convenios, sobre el mar territorial, sobre la zona contigua, sobre la plataforma continental, sobre alta mar, sobre la pesca y la conservación de los recursos vivos. En la segunda conferencia, los países entran en controversias y no se llegó a ninguna determinación. Y en la tercera, se abordan definiciones como política marítima, economía marítima y ecología marítima. Explicar esta distribución al auditorium que tenemos la profesión de marinos está por más suficiente, pero lo hago precisamente para que el auditorium civil y el auditorium informático pueda entenderlo. Ese es el mar territorial, que tiene 12 millas, donde el Estado ribereño tiene soberanía propia, y hay el derecho de navegación o de paso inocente por parte de los otros países. La parte contigua a esto es la parte donde el país tiene control sobre toda su normativa de comercio aduanero y el registro sobre los buques que se navegan en esta zona. Después de esta parte viene la zona económica exclusiva, que
comprende las 200 millas, que desde la zona contigua, perdón, desde el mar territorial hasta las 200 millas. En esta zona económica exclusiva, el Estado ejerce derechos de soberanía para la explotación, exploración y administración de los recursos marítimos, y todos los demás estados tienen la competencia de una libre navegación, sobrevuelo, tendidos de cables y tuberías submarinas, lo que ahora se reconoce el tendido de fibra óptica, ¿no? En cuanto a la pesca, se determina una captura permisible por parte de los recursos vivos en esta zona económica, dependiendo siempre de la capacidad piscícola, llamemos, del mar en la costa marítima del Estado, y en base a los convenios permisibles con los estados o acuerdos con los estados que tengan intención de realizar esta actividad marítima de la pesca. Luego está la plataforma continental, que se extiende hasta los 200 millas, donde también el Estado tiene soberanía en la explotación y exploración de sus recursos naturales. Y a partir de las 200 millas empieza alta mar, donde ningún Estado tiene soberanía y la libre navegación es permitida por todos. Esta es una figura, decía, estas gráficas no son escolásticas para el público de la Armada, sino para el público civil. Las delimitaciones del mar territorial están en base a la costa marítima de las 200 millas. Si en el caso de una isla, en base a la forma de la isla, y si es una parte de archipiélagos, pues en base a puntos críticos y las rectas que determinan a partir de ahí las 200 millas en la costa. Una concepción talazopolítica del mar de los países vecinos es que Chile define el mar presencial. Lo define como los espacios marítimos de interés, conservación de la biomasa por su eficacia para el desarrollo de su país. Y lo justifica, tiene una justificación teórica, que ese espacio, Chile establece la seguridad, la protección del medio ambiente. Ustedes podrán ver que al margen de la costa y de las islas que tiene Chile en su costa, él considera la isla de Pascua con las 200 millas y a partir de ahí tiene la jurisdicción de control y seguridad de su mar presencial. Brasil habla de una Amazonía azul por ser una continuidad biológica de la Amazonía. El Perú mantiene las 200 millas porque esa es la anchura de la corriente Humboldt que viene de la Polinesia y que da una sabia compensación de recursos piscícolas que mitiga en algo a la aridez de toda su costa. Estados Unidos, los intereses de Estados Unidos estarán en el mar donde existan los intereses de ese país. Bolivia adolece de un pensamiento talazopolítica, precisamente por falta de conciencia marítima. El tema de los ríos nacionales, hay el río nacional donde no sale el territorio, los ríos internacionales, están los ríos que limitan a los países como fronteras naturales, y los ríos internacionalizados que pasan por los países, por el territorio de los países, y estos se llaman también ríos de curso sucesivo. El problema del río Lauca fue precisamente ese, el río de curso sucesivo. Estos ríos conforman las cuencas
hidrográficas. Tenemos nosotros el Amazonas y, bueno, el Río de la Plata. Los principios generales del régimen jurídico internacional de los usos de los ríos internacionales. Los estados ribereños ejercen una soberanía sobre la parte del río que fluye por su territorio. Los estados ribereños, en base a esta soberanía, regulan por la vía confidencial, o sea, por los tratados, los acuerdos, todo lo concerniente al uso de estos ríos en beneficio común. La utilización de estos ríos por un Estado no debe ir en menoscabo de los intereses del Estado ribereño. Y la decisión sobre la libertad de navegación de los mares de todos los demás estados o ríos internacionales es de competencia exclusiva de los estados ribereños. Los estados sin litoral en el mundo son 45. Ahí tienen una lista que espero se vea bien. Los estados sin litoral no tienen costa y están ubicados al interior del continente. Se incluyen en estos estados aquellos estados que tienen acceso al mar restringido. Los estados costeros que poseen costas de litoral reducido, consiguientemente sus recursos de explotación marítima son limitados. Todo esto está explícitamente explicado en la CONVEMAR, en los artículos 124 y en el artículo 69. ¿Cómo participa Bolivia en el derecho del mar? 2 minutos más, por favor, para dar lectura a sus conclusiones. Mil disculpas por la interrupción. Perfecto. Bolivia tiene la libertad de tránsito en el mar y desde el mar. Los estados sin litoral tendrán el derecho de acceso al mar y para este fin gozarán de libertad de tránsito. Y se dará a los mencionados estados sin litoral que lo soliciten la oportunidad de participar cuando sea factible en el proyecto de investigación científica. Nosotros hemos participado en la Antártida. ¿Qué es la OMI? Es un organismo de Naciones Unidas que precisamente administra todo el quehacer internacional marítimo. Bolivia se enrola en la OMI en el año 1987. La OMI distribuye los estados rectores de puerto para el tráfico marítimo entre los estados. Y Bolivia se involucra con el Registro Internacional Boliviano de Buques de acuerdo a una política de navegación fluvial en 1975, que, amparada en la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar y la Libre Navegación, donde todos los estados sin litoral tienen derecho a que los buques que enarbolan su pabellón naveguen en alta mar. Y el artículo 91, que cada estado establece los requisitos necesarios para conceder la nacionalidad a los buques y su inscripción y registro. Cada estado expedirá los documentos pertinentes a los buques que hayan concedido el derecho de enarbolar su bandera. Eso es el RIP. Y esto es el detalle de las convenciones donde se participa el Estado con la OMI. Quiero hacer acá un momentito, si me permiten, disculpas por el tiempo, a veces uno no puede regular el tiempo. Bolivia como país sin litoral se adhiere a la CONVEMAR y la CONVEMAR exige algunos requisitos de cumplimiento de los estados. Toco este tema por la falta de conocimiento de la señora Galino, que increpó a la Armada precisamente por un tema de una institución estafadora. Me refiero concretamente al tema de la Universidad Marítima, donde tiene por misión crear hombres de mar y capacitar a la gente en temas marítimos. Ahí se
tiene la profesión de Derecho, con el plus de Derecho Internacional Marítimo, Ingeniería, con Ingeniería Naval, Arquitectura, con Arquitectura Naval, Administración, con Administración Portuaria, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes pueden ver que esta es una clara visión de la falta de conciencia marítima en temas de formación de recursos marítimos para el país, ¿no? Es evidente que la titulación es una negligencia de administración. Como conclusiones voy a leerlas y voy a decir, hemos adolecido de una talasopolítica o geopolítica del mar porque adolecemos de una conciencia marítima. Consiguientemente, tenemos una deficiencia política de que el Estado garantice la consecución de los intereses marítimos. Chile se ha guiado por estrategias supranacionales y Bolivia solo por políticas de gobierno. Bolivia no ha comprendido el grado de dependencia del mar para la vida y la seguridad del Estado, por tener una deficiente conciencia marítima, y el trabajar en ella será de mucha importancia si esta llega a ser general en la población. Impulsará y apoyará las acciones marítimas del Estado, como a los sectores que se involucran en la actividad marítima, que marcarán los niveles de desarrollo y progreso del Estado. La conciencia marítima no solo debe primar en los países con litoral, en nuestro país con más razón por haber sido enclaustrado por una guerra injusta. Todos los habitantes debemos adquirir la capacidad para comprender cuán necesario es tener un acceso marítimo desde el punto de vista del desarrollo. Cuando poseíamos el mar, no desarrollábamos en su verdadera magnitud una conciencia marítima. Cuando lo perdimos, recién entramos en conciencia de no tener mar. Para comprender la conciencia marítima es necesario conocer primero la realidad nacional y la realidad marítima. En lo que los intereses marítimos fluviales y lacustres se refiere, los cuales nos permitirán conocer los elementos necesarios para comprender la magnitud y la importancia, promover la conciencia marítima en la población. Un país que quiere progresar y desarrollarse debe necesariamente conocer su realidad nacional, pero no solo como un criterio del conocimiento de sus bienes, recursos, actividad, organismos, etcétera, que constituyen la realidad, sino como los factores que puedan afectarla al conocimiento activo sobre el empleo de sus medios en beneficio del bien común. Todos los bolivianos, y más aún los que pertenecemos a la Armada, debemos estar seguros de que nuestra conciencia marítima debe estar dirigida a fortalecer ese poder marítimo, fluvial y lacustre, porque representa la expresión más amplia de su capacidad para hacer uso de sus intereses marítimos, expresado en sus múltiples elementos constitutivos. Cuanto más compenetrado esté nuestro pueblo el significado político, económico, cultural de estos intereses, más sólida será nuestra conciencia marítima. El accionar de los bolivianos para incrementar la conciencia marítima debe estar orientado al pensamiento de la problemática del mar y su trascendencia para el país, sembrar en los ciudadanos la idea de los beneficios que implican para la sociedad todos estos conceptos de administración marítima de los estados. En el grado en que la población comprenda, acepte y ejecute las actividades inherentes al empleo de los atributos del mar, vamos a desarrollar una conciencia marítima y nos permitirá estar más cerca del mar. Tuvimos, tenemos y tendremos conciencia marítima como país. Es una pregunta que queda en el aire. Con eso, muchas gracias. Gracias al auditor. Frente a la
Internacional de Justicia de La Haya, referente No sé si me escuchan, tengo problemas de audio, no lo escucho. Por favor, si podemos restablecer. Hola, no tengo audio. No sé si me escuchan ustedes. Sí, sí, perfectamente, señor almirante. Ya, ahora sí les escucho. No, se perdió nuevamente, por favor. No les escucho, por favor, están sin micrófono. Están con el micrófono desactivado en la pantalla. No les llego a copiar. Ahora, dentro de la conciencia. Bueno, repito, señor almirante. Dentro de la conciencia marítima, el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, referente al reclamo del Mar de Bolivia, ¿en qué forma ha influido en la conciencia nacional boliviana? Si me ha escuchado, señor almirante. gracias. El país tenía una gran esperanza, que el resultado de esa estrategia legal tendría un resultado favorable para el retorno al mar. La conciencia boliviana, marítima boliviana, estaba hasta antes de la Haya en un statu quo, digamos, y esta intención o esta actitud del Estado elevó las aspiraciones del país, elevó la conciencia marítima. Pero después del resultado de la Haya, lamentablemente, la conciencia marítima recayó a niveles de la percepción de la sociedad de que el país ha perdido en su totalidad el mar, nuestro litoral, cosa que no es cierto y no es así. Las estrategias y las políticas que puede manejar el Estado no facultan para abordar diferentes negociaciones con el fin de tratar y de dar de solución al problema marítimo de Bolivia. Entonces, hay dos estados de conciencia, una antes de la Haya y otra después de la Haya. Cierto que una impulsada por la estrategia judicial adoptada subió la conciencia, luego del resultado bajó la conciencia en el país. No sé si respondí con eso. Muchas gracias, señor almirante. ¿Alguien más? Sí, mi coronel, por favor, pase. Sí, Señor almirante, buenos días. Soy el coronel Peter Gambarte. Felicitarlo por su exposición. Tengo una pregunta. Viendo que nuestra conciencia marítima tiene como una base fundamental una connotación fuertemente, primero, intelectual, cultural y educativa. Y como usted había mencionado en uno de sus párrafos, si nuestras élites intelectuales o autoridades no tienen esa conciencia marítima, es improbable también que la masa ciudadana no la tenga. Entonces, mi pregunta va dirigida a que, ¿qué aspectos concretos se deben incluir
para impulsar efectivamente una conciencia marítima en nuestra ciudadanía, como ha ocurrido con la Huipala, ¿no? En 10 años, la Huipala ha entrado al tuétano de una mayor cantidad de ciudadanos bolivianos. Esa es mi pregunta, almirante. Gracias. En mi exposición, el coronel Gambarte había mencionado de las oportunidades que tenemos como país en la Convemar de realizar actividades marítimas, tanto de explotación pesquera o del mismo embanderamiento y transporte marítimo. La actividad comercial marítima está abierta para el país. Solo instrumentos que no los tenemos a mano, ¿no? El desarrollar esos intereses marítimos, el facilitar esas actividades, porque tenemos las oportunidades de hacerlo, van a fortalecer el desarrollo marítimo y van a elevar la conciencia marítima en el país, ¿no? El conocer los intereses marítimos, precisamente, nos va a llevar a tener una mayor conciencia del quehacer marítimo nacional. Esa sería mi respuesta, coronel Gambarte. Muchas gracias, señor almirante. A continuación, el señor coronel don Gustavo Adolfo Terán Cortés realizará una pregunta. Señor almirante, la ¿Cómo estás? pregunta que deseo plantearle como resultado de su exposición es la siguiente. Obviamente que usted nos ha explicado que generar conciencia marítima no solamente debe estar orientada hacia la población boliviana, sí, sino también particularmente a los políticos y a quienes particularmente toman las decisiones en la planificación estratégica de nuestro país. Es en ese sentido que desearía preguntarle, en su criterio, para alcanzar la conciencia marítima, no solamente desde el punto de vista filosófico, sino desde el punto de vista de la planificación estratégica, sustentada en los estudios estratégicos. ¿Qué sugiere usted para fortalecer y mantener la conciencia marítima como líneas de acción estratégicas en nuestros líderes y en la población boliviana? Gracias. Gracias por la pregunta. Había dicho que los intereses marítimos conllevan un análisis de muchos factores. Los factores de transporte, de comunicación especialmente. Y una vez que entramos en conciencia de ser un país enclaustrado, debíamos adoptar estrategias de comunicación marítima. Una estrategia de vinculación bioceánica, que Bolivia se permita ser un país bioceánico, con el desarrollo de una salida marítima por la hidrovía Paraguay-Paraná hacia el Atlántico, y por tratados comerciales con Chile o con Perú para salir al Pacífico. El desarrollo de una vinculación férrea con la misma trocha que se maneja tanto en el Perú como en Chile, para darle continuidad a esta conexión, nos hubiera hecho ver una visión estratégica de cómo poder haber desarrollado la conciencia marítima y tener un acceso bioceánico del país a nuestros mares. Eso nos hubiera permitido ser un país gravitante
ya que muchas mercaderías hubieran transitado digo, no con destino feliz final a Bolivia, sino transitado por Bolivia para los países de la América, o lo contrario, para los países del Asia. Lamentablemente, digo, y es una percepción particular, y lo plasmo en mi exposición, que plasmar en nuestra Constitución el derecho irrenunciable con soberanía ha generado un efecto negativo por parte de Chile para que nos puedan proporcionar estos o cumplir algunos convenios que tenemos respecto al tráfico comercial. La pretensión boliviana o la aspiración es muy grande, es muy noble, pero desde mi punto de vista, reitero, no ha sido la mejor decisión en base a las relaciones diplomáticas que deberíamos haber tenido con Chile. Las estrategias se basan en base a los intereses que tienen también los países y se adoptan decisiones en base a las conveniencias de cada país, ¿no? Eso ha cegado un poco el quehacer nacional sobre la hidrovía Paraguay-Paraná. ¿Por qué, nos preguntamos, no hemos desarrollado la hidrovía? ¿Por qué el centro de poder de La Paz veía en peligro el desarrollo de la hidrovía en Santa Cruz? Entonces hay muchas preguntas en torno a este tema que van y perjudican precisamente al desarrollo integral del país. No sé si está conforme su pregunta. Muchas gracias, señor almirante. Mire, hay dos preguntas más en la plataforma virtual que quiero manifestarla. La primera de mi coronel Loza, Julio Loza, indica, in extenso, muy interesante e instructiva la exposición del tema desde el punto de vista histórico para entender y comprender la importancia de la conciencia marítima. Sin embargo, en la actualidad, las concepciones ideopolíticas donde prima más el factor ideológico, esta conciencia ha sido seriamente afectada y más aún con los candados puestos a raíz del fallo de La Haya y el sistema educativo, donde la materia de educación cívica y moral y otras afines prácticamente han desaparecido. La pregunta es, ¿estamos en condiciones de retornar esta conciencia en las actuales circunstancias donde lo político prima más que el bien común? Lamentablemente, Señor Miranda. sí, muchas gracias. No hemos tenido una estrategia y una política marítima de Estado. Digo esto porque hasta ahora sigue en el Congreso la aprobación la ley de los intereses marítimos. Entonces, como estrategia, el Estado ha manejado el tema marítimo, me atrevería a decir, como un botín político en determinadas oportunidades, y no como una estrategia marítima. Es por eso de que se han cambiado muchos conceptos o muchas apreciaciones, incluso se han hecho canciones, Mar Azul para Bolivia, se ha editado el libro Azul de Bolivia, con criterios muy patrióticos, por supuesto, pero que adolecen de una política marítima y de una estrategia marítima. Eso, como dice usted, en el aspecto educativo, que es la base de la concientización de todo un pueblo, ha afectado en retomar el tema de la conciencia marítima a unos niveles donde nos permita pues desarrollar el tema marítimo en el país. Muchas gracias, señor almirante. Bien,
Tenemos dos preguntas más, pero estas preguntas las vamos a trasladar para la exposición o están más, se van a dar mejor respuesta en la exposición que va a realizar el doctor Rojas. Entonces, a nombre del directorio, señor almirante, quiero agradecer infinitamente por su participación e invitar en este momento a la sala del auditorio, a los presentes en el auditorio del CEDAEN, a que puedan servirse un refrigerio mientras alisto la presentación del siguiente conferencista. Vamos a tomarnos 3 minutos para poder realizar esta actividad. Muchas gracias.